Bienvenido de nuevo al curso de Exégesis Hermenéutica parte 2. Hoy entramos en la lección número 10. Y dentro de esta lección vamos a estudiar los evangelios. Tal como iniciamos la vez pasada, que ya estamos en la segunda parte de ese curso en que evaluamos los géneros literarios individuales. Y vamos a pasar esta lección y la próxima tocando la importante de los evangelios y cómo interpretar bien y correctamente los evangelios. Bueno, un bosquejo de la clase de hoy. Primeramente quiero darte unas cosas introductorias para comenzar y también las definiciones necesarias. También vamos a aprender cómo pensar verticalmente y horizontalmente. Y voy a explicar lo que significa eso ahorita. Y específicamente en esta lección tocamos la primera parte de pensar verticalmente. Y lo que sea es la exégesis de una perícopa dentro de un solo evangelio. Y finalmente vamos a tocar la crítica del redactor. Bueno, primeramente hay que recordar que hemos estudiado mucho a ese punto en el curso y vamos a seguir aplicando las mismas cosas que ya estudiamos, como por ejemplo los 4 pasos, lo que está en este gráfico. Como siempre, hay que seguir usando el mismo método básico. Y quiero hacer hincapié de un puntito importante en cuanto al el contexto histórico de Palestina en el primer siglo. Puedes consultar el libro por Merrill Tenney o también por Alfred Edersheim, y eso puede darte más información para el proceso de interpretar dentro del contexto histórico que se encuentra Jesús. Y eso sería dos recursos, esos son recursos útiles, pero hay mucho más. Pero por lo menos quiero mencionar los dos porque tienen bastante información útil en ese proceso. También hay que recordar las barandas que estudiamos y obviamente es importante cuando llegamos al punto de aplicar para mantener las barandas en tomar eso en cuenta. Pero como dije, con cualquier tipo de género de literatura, hay retos inherentes en el proceso. Y por esa razón vamos a estar evaluando metodologías individuales para los géneros individuales, porque hay dificultades con cada uno. Entonces, hoy vamos a estar evaluando más allá de lo que son los 4 pasos sencillos, vamos a considerar unos elementos de cómo estudiar e interpretar los evangelios. Bueno, primeramente, el término evangelio. Esa palabra significa buenas noticias. Es basado en el griego evangelion, que puedes ver ahí. Y es simplemente la idea que es buenas nuevas, algo nuevo, pero son buenas noticias. Y obviamente hay la centralidad de la pasión y la resurrección. Al centro de esta historia, obviamente, es el sufrimiento y la resurrección de Jesucristo. Y si perdimos este punto, hemos perdido todo, ¿verdad? Entonces, eso es al centro de todo es el evangelio. De hecho, si miras a todos los 4 evangelios, entre 30 a 40% de cada uno toca ese tema de la pasión y la resurrección. So, una tercera porción mínimo, hasta casi la mitad, solamente es de la última semana de la vida de Jesús. Obviamente, los autores están diciéndonos algo con la cantidad de información que está dándonos sobre la pasión y la resurrección. Entonces, ese punto es central, obviamente, por la interpretación. También si vas a notar que al principio de cada evangelio dice que es el evangelio según Marcos, según Mateo, etc. Y eso nos da una idea que realmente hay un solo evangelio, la vida de Jesús, pero de 4 perspectivas, como 4 testimonios, testigos si quieren llamarlos, sobre los eventos que ocurrieron alrededor de Jesús. Pero hay un solo evangelio. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba predicando y una hermana en Cristo que acabo de ser bautizada, es nuevecita, y me dijo que estaba leyendo la Biblia y ella empezó leyendo en Mateo y los evangelios. Y me dijo, Kevin, yo no sabía que Jesús se murió 4 veces.
Entonces yo pensé, wow, así es. Si empiezas con Mateo y lees a Juan, si no sabías, vas a pensar que Jesús se murió y se resucitó 4 veces. Pero no es el caso. Solamente una sola vez y creo que eso fue suficiente. Pero son un solo evangelio con 4 perspectivas. Bueno, en cuanto al género literario, y quiero darte un poquito de información sobre ese punto, que cuando leemos los evangelios, estamos mirando a un género conocido en la antigüedad, la biografía antigua. En el siglo XVIII, XIX y XX, había pleitos entre los eruditos de cuál tipo de género son los 4 evangelios. Y había debates, pero al final de cuentas hay un consenso básico que es biografía antigua. Y unas decepciones que puedes ver en eso es que no coinciden exactamente con las biografías actuales. Por ejemplo, en la antigüedad, los autores de las biografías no se enfocaron tanto en dar todos los datos de la vida. Van a brincar sobre grandes porciones. Es lo que se ve también en los evangelios. Casi no sabemos nada de la juventud de Jesús. Y muy poco de su nacimiento. Aún en Marcos o en Juan no se menciona nada de su nacimiento. Entonces, eso coincide con el género en general. También en las biografías modernas típicamente describen el desarrollo mental, tal vez una lucha interna que tiene la persona, y eso no se ve típicamente dentro de los evangelios. Es más, las biografías antiguas típicamente se enfocan más en los hechos y lo que hizo la persona, el héroe, en las otras biografías también. Y también las palabras que él o ella enseñó. Puedes ver unos ejemplos interesantes que están en la presentación. Apolonia de Tiana es uno que se compara mucho con Jesús, de hecho. Los bioi se llaman en griego las vidas, escritas por Plutarco, Tácito o Luciano. Y eso puede dar una idea para comparar el formato. Si quieres saber otra vez, el género literal que estamos usando es biografía antigua. Y otra vez, eso tiene ciertas reglas y expectativas en el mundo antiguo. Y otra vez, hay que mantener en mente que no coincide exactamente con las biografías actuales. ¿Okay? Nosotros tendremos tal vez ciertas expectativas de una biografía que no tal vez vamos a ver dentro de los evangelios, porque no fueron escritos en el siglo XXI. Ok, manteniendo eso en mente, vamos a seguir adelante. Otro término muy importante es la idea de los sinópticos. Y a lo mejor has escuchado de esa palabra, pero los sinópticos es basado en el griego. Ese término es sin, es junto, y óptico es como optometrista, etcétera, que es ver. Entonces la idea es verse en conjunto. Y como has notado, a lo mejor Mateo, Marcos y Lucas tienen casi las mismas historias, están casi siempre en el mismo orden. Hay mucho en común. Y vamos a investigar más profundamente, pero vamos a estar usando este término, sinópticos, para referirse a los 3 primeros evangelios. Y Juan tiene mucha otra información que no se encuentra en los sinópticos y viceversa. Lo interesante es que la mayoría de los eventos que se encuentran en los sinópticos ocurrieron en Galilea, mientras que en Juan principalmente se ocurrieron en Judea. Y también hay otros elementos que son diferentes que vamos a ver más adelante, pero puedes comparar que hay detalles en los sinópticos que son muy parecidos y también cada uno trae otro detalle típicamente aún para estas 4 historias que están en la pantalla. Tenemos los 3 sinópticos. Otro término que vamos a estar usando frecuentemente es la idea de una perícopa. Okay, lo mencioné en el bosquejo, pero una perícopa en la exégesis o en la hermenéutica se usa el término para referirse a unidades textuales dentro de un evangelio, pero también se usa para otros textos también. Vamos a verlo también en Hechos o en otras secciones de la Biblia, pero más que todo se encuentra cuando se habla de los evangelios. Una perícopa es simplemente un término que resume
todas las historias, todos los milagros, parábolas, todo eso puede ser una perícopa. La idea es las otras unidades textuales. Por ejemplo, la semilla de mostaza que se menciona en Mateo 13, es esta pequeña parábola, es una perícopa. La sanación del paralítico en Marcos 2 también es una historia más larga, pero también sería llamada una perícopa. También podemos hablar de la historia de los discípulos arraigando espigas en el sábado, la parábola del fariseo y publicano en Lucas. Cada una de las historias breves son perícopas. Y usaremos esta palabra para evitar diciendo historias más breves, etc. Y por esa razón quería introducir esa palabra. Entonces, perícopas simplemente son los grupos son una historia, puede ser sanación, puede ser milagro, etcétera, etcétera. Okay. So vamos a estar usando perícopa en el resto de esta clase. Y si no sabes, si no entiendes exactamente, puedes consultar otra vez un diccionario para esa palabra. Ok, vamos a ahora enfocarnos en el estudio de cómo interpretar los 4 evangelios. Y quiero presentar la idea que vamos a estar aprendiendo a pensar verticalmente y horizontalmente. Y quiero darles una metodología para estudiar los 4 evangelios. En cuanto a la parte vertical, okay, es la idea de la exégesis de una perícopa dentro de un solo evangelio. Mateo, por ejemplo. Y vamos a evaluar la perícopa basado en observaciones del evangelio individual, tomando en cuenta el contexto literario, el contexto secundante, etcétera, 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 como cualquier otra obra de literatura. Cuando estamos hablando de lo vertical, es como estamos evaluando solamente Mateo como una obra de literatura y no tomando en cuenta los otros 3 evangelios. Entonces, cuando estamos estudiando verticalmente, queremos investigar qué dijo antes, qué dijo después de nuestra perícopa que estamos evaluando, como cualquier otro estudio, para mantener el contexto literario dentro del hilo de pensamiento del autor, etcétera, etcétera. Al otro lado, también tomamos una bendición, porque Dios nos ha dado 4 evangelios y 3, los sinópticos, relatan las mismas historias típicamente y podemos comparar y ver detalles, etc. Entonces, cuando llegamos al segundo parte, vamos a investigar cómo pensar horizontalmente, es decir, la exégesis de una perícopa basada en las observaciones de pasajes paralelos en los otros evangelios. Y no estamos seleccionando entre uno o el otro. Vamos a hacer ambos. ¿Okay? Cuando yo estudio un pasaje en Marcos sobre una perícopa, yo quiero interpretarlo primeramente verticalmente. Quiero ver qué quería decir Marcos con incluir este pasaje aquí y incluir esta historia y cuál es el hilo de pensamiento que él tiene en ese pasaje, lo que está diciendo antes y después. Y también quiero mirar horizontalmente también para evaluar si hay otros detalles, algo que yo puedo agregar a mi estudio de Marcos por mirar a Mateo o Lucas o Juan. Entonces, no es uno o el otro, sino ambos. Entonces, para esta lección del día de hoy, vamos a enfocar un estudio en la parte vertical. Y quiero darles unas sugerencias de cómo interpretar verticalmente cuando estudiamos un solo evangelio en más detalle. ¿Cómo debemos leer los evangelios? ¿Cuál es el método? Bueno, una cosa muy, muy importante es lo siguiente, y estoy sacando esto directamente de Expedición de Dual y Hayes, porque yo creo que esto lo dicen en una forma muy buena. Los autores de los evangelios están diciendo algo en cada episodio, es decir, en cada perícopa, y están diciendo algo con la forma de relacionar las historias más pequeñas para formar la historia mayor. Entonces, a veces muchos cristianos no piensan de esta manera o no han considerado eso, que los autores no están simplemente diciendo algo con la perícopa individual o en aislamiento, sino también por juntar 2 o 3 o 4 perícopas en un orden para decir algo más
con el contexto en que se encuentra. Entonces nos ofrecen dos cosas que debemos hacer cuando investigamos un solo evangelio. Hay que contestar, ¿qué dice esta breve historia? La perícopa individual. ¿Qué está diciendo? Por ejemplo, la semilla de mostaza. ¿Qué es el punto? ¿Cuál es el principio teológico solamente en esta perícopa? Pero no solamente eso, debemos tratar de decir, qué trata de decir el autor del evangelio a sus lectores con la forma de relacionar entre sí las historias más breves. Entonces, no solamente esta breve historia sobre la mostaza o la semilla de mostaza, sino también cuál es la parábola anterior y después, antes y después, porque por conjuntar más que una sola perícopa está tratando de relatar algo también. Y eso frecuentemente no se hace, hermanos, en Cristo. Pero yo creo que es muy válido y importante para empezar haciendo. Entonces, quiero darles un poquito más sobre ese método de tocar las dos preguntas. Número 1, ¿qué dice esta breve historia? Ok, después de leerlo, debes preguntarte, ¿cuál es el principio teológico de la perícopa en aislamiento? Okay. Unas sugerencias para contestar esta pregunta son, entonces, primeramente hay que leer el pasaje y tratar de ver cuál es el punto. Cuando yo leo una parábola, cuando yo leo un estudio sobre la sanación del paralítico o lo que sea, ¿cuál es el punto de esta historia? Tal como cualquier otro. ¿Y cómo llegamos a eso? Debemos usar preguntas normales como quién está involucrado, qué pasó, cuándo, etc. Y eso es algo bastante común, como vas a hacer con cualquier narrativo. Quién está involucrado y cuáles son los eventos. También debemos buscar instrucciones incluidas en el texto. A veces notamos que el autor nos da detalles. Entonces, por ejemplo, quiero mencionar la idea en Lucas 14:7. Y voy a compartir eso rápidamente para que se vea. Leemos lo siguiente, que antes de relatar la historia de la boda, dice en versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Entonces, aquí Lucas nos da una pista sobre el propósito de esta historia. Está diciendo, hey, él está mirando que todos están tomando los asientos más importantes. Y por esa razón, él usa esa parábola. Entonces, cuando hay ese tipo de información, debemos aprovechar lo que nos ofrece el autor. Y se ve eso también en otros pasajes. Si quieres consultar también en Marcos 4:41, Lucas 15:1, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Entonces tenemos una mezcla de los involucrados entre los pecadores y los fariseos y escribas también más adelante. Y en Lucas 18:9, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Otra vez, Lucas o otros evangelistas van a ofrecernos detalles de por qué está diciendo esta parábola. Y eso es útil también para interpretación. Pero al fin de cuentas, hay que simplemente leer cuidadosamente. Como hemos estudiado en la primera parte de ese curso, hay que leer la gramática, hay que tomar en cuenta lo que está diciendo, tratando de simplemente investigar bien y haciendo buena exégesis. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Yo sé que cuando estás estudiando los evangelios, eso es bastante común, de interpretar un pasaje, un bloque de información, una unidad textual como es la perícopa. Eso es lo que hacemos casi siempre. Y eso es la forma natural para interpretar y aplicar estudios de las enseñanzas de Jesús. Pero el segundo paso es lo que yo quiero enfatizar, porque muchas veces cristianos pasan por alto sobre ese punto. Tenemos que contestar, ¿qué trata de decir el autor del Evangelio a sus lectores con la forma de relacionar entre sí las historias más breves? Entonces vamos a ir más allá de simplemente un solo perícopa. ¿Por qué digo eso? Bueno, una cosa muy importante recordar es que los autores inspirados, y otros quiero repetir eso, que los autores
inspirados, seleccionaron su material y lo aplicaron en diferentes secuencias y con propósitos diferentes. Muchos hermanos en Cristo no reconocen o no saben que los autores de los evangelios tenían en mente una audiencia individual. Lucas tenía un propósito un poquito diferente que Marcos. Y Mateo estaba escribiendo su evangelio por un grupo diferente que Marcos o Lucas o Juan. Y por esa razón, los autores sirven como editores de los datos. Ellos tenían un cuerpo de información basado en la vida de Jesús, pero ellos colectaron, evaluaron todo lo que ellos recibieron y pusieron en un cierto orden los datos. Entonces, déjame mostrarte un versículo importante. Juan capítulo 21, versículo 25. Al fin de su evangelio, Juan nos relata lo siguiente. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, yo creo que está usando un poco de hipérbole, pero es algo maravilloso. Pero unos puntos importantes para nosotros y el estudio de la exégesis es que aun Juan reconoce, no estoy incluyendo todos los datos. El autor tenía que ser selectivo en lo que él incluye y lo que él no incluye. Y él incluyó ciertos detalles, ciertas historias, y los relata en una manera con un propósito. Y muchas veces no pensamos así como cristianos modernos. Y hay que empezar considerando, ok, Juan puso cosas en un orden diferente. ¿Por qué lo hizo? Porque juntó estas dos perícopas uno tras la otra. Y esas son las preguntas que hay que tomar en cuenta. Porque como dijo el hermano Juan aquí, no incluyó todos los datos. Y él fue selectivo en lo que incluyó y lo que no incluyó. Y por esa razón, cuando empezamos a estudiar los pasajes, hay que pensar, ok, si el autor divino, inspirado, decidió de incluir estos datos en este orden, es con un propósito. Y debo prestar atención a ese punto. Ok, entonces, quiero relatar una de las formas de la crítica moderna. Antes de estudiar profundamente ese punto, es relacionado de lo que yo estaba diciendo, que los autores sirven como editores. Pero primeramente la idea de la crítica. Cuando usamos la palabra crítica en el mundo del estudio del Evangelio y de la Biblia, frecuentemente no tiene el sentir negativo, entonces no es como que se use en el uso común, ¿okay? Cuando criticamos a alguien típicamente es muy negativo. Pero en cuanto a la crítica que vamos a estar estudiando en esta clase y en la próxima, es simplemente una investigación profunda o un estudio de buen juicio y discernimiento. Si quieres consultar a Alanis en su libro que está en la bibliografía, página 38, él menciona eso en más detalle. Pero entonces vamos a hablar de la crítica del redactor. Entonces la idea es que un estudio más profundo en este concepto que los autores de los evangelios son redactores o editores. Una definición que podemos usar es que la crítica del redactor se define como una disciplina histórica que se dedica al descubrimiento de la teología y el entorno de un texto por medio de investigar la manera que el redactor, es decir, el autor, utilizó, organizó y enlazó las tradiciones e información que él había heredado. Entonces, otra vez, los evangelistas son editores de la información que recibieron. Otra vez, los eventos de Jesús ocurrieron en su ministerio y estos datos fueron colectados en forma de tradición oral sobre un periodo de unos años, y los evangelistas tienen ese cuerpo de información sobre toda la vida de Jesús y ellos seleccionaron los puntos más importantes para su propósito. Y ellos relataron
los detalles que ellos seleccionaron. Y ese estudio de cómo ellos trabajaban como editores es la crítica del redactor. Entonces, eruditos modernos están tratando de decir, ok, ¿por qué escogió Juan estas historias y los puso en este orden en particular? Eso es lo que se llama la crítica del redactor. Y eso es lo que estamos, en cierta forma, nosotros, por estudiar no solamente las perícopas individuales, sino cómo están conectadas perícopas individuales. Y estamos trabajando como, cierta forma, como críticas de redacción o del redactor, evaluando cómo Juan y los otros autores están juntando las ideas. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando comparamos los evangelios, que unas perícopas están en un orden diferente, que eso demuestra la realidad. Y entonces hay que simplemente aceptar la realidad de que los evangelistas son editores. No simplemente incluyen toda la vida de Jesús, lo que dijo Juan en su evangelio. Y por eso vamos a ver que ocasionalmente hay orden diferente de los eventos. Y eso es algo que mencioné antes en referencia a las diferencias de nuestros prejuicios en cuanto a las biografías modernas. En las biografías antiguas no había tanta necesidad de escribir todo en un orden en particular. Eso no fue tan importante. Eso es algo moderno, lo que nos preocupa a nosotros, si todo está bien hecho en orden cronológico, etc. Eso no fue tan importante cuando los autores de los evangelios escribieron sus biografías antiguas. Por esa razón, puedes ver, por ejemplo, que van a cambiar el orden de los eventos. En los tres sinópticos, cuando Jesús purifica el templo, está al fin, casi al principio de la semana final de su vida. Pero si lees en Juan 2:13, el mismo evento ocurrió al principio de su ministerio, 3 años antes. Y tal vez está pensando, tal vez había 2. Es posible, ¿ok? Es posible que él purificó el templo al principio de su ministerio y al fin. Pero más probable, Juan está relatando el mismo evento en un orden diferente, porque él tenía un propósito diferente por incluir esta perícopa, esta historia. También unas parábolas fueron relatadas en lugares diferentes. Otra vez, es posible que Jesús decía la misma parábola en 2 lugares, pero también es muy probable que el autor está usando los lugares diferentes con un propósito. Por ejemplo, en el libro de Marcos, frecuentemente usa en la casa cuando Jesús está solo con sus discípulos. Entonces, el lugar tiene que ver con algo en particular de con quién está hablando. Y entonces el lugar puede cambiar, aunque está usando la misma pericopa. A veces vamos a ver lo que se ocurrió en Mateo 13, a la orilla del mar, son las mismas pericopas y las mismas historias, pero en Lucas está en la sinagoga, porque Lucas quería compartir la información dentro de otro contexto con un propósito. También se usa pericopas para diferentes propósitos. Si lees la historia de las ovejas perdidas, se encuentra en Mateo 18 y Lucas 15. Y el propósito de Mateo es para ganar a un hermano perdido, uno que ya es creyente. Mientras que en Lucas, la oveja perdida es un pecador, lo que ya nunca ha conocido a Dios tal vez, o lo que está ya afuera. Otros, Mateo es con uno que ha caído. Lucas es con los que no han venido. Hay diferentes propósitos usando la misma parábola. Y también quiero relatar algo rápidamente que se encuentra en el libro de Marcos en particular. Los eruditos modernos lo han llamado la construcción sándwich de Marcos. Yo creo que suena un poco curioso, pero la idea es de que en esta construcción gramatical, lo que hace Marcos es iniciar una historia, un concepto, y después en medio se pone otra historia o evento, y después regresa a la misma historia original. Y por eso es como dos
pedazos de pan y con algo en medio. Eso es la razón por qué lo nombran un sándwich, porque es en pan, otra cosa, otra pan. Es la historia primera y él regresa. Por ejemplo, si lees en Marcos 3:20, se menciona que la familia de Jesús había venido para visitarle. Después de eso, hay otra información que nos relata Marcos. Pero si regresamos al 35, él regresa a esa conversación acerca de la familia de Jesús. Entonces, es como primera información, familia, otra información, y él regresa a la familia. También en Marcos 11, la historia de la higuera, y puedes leer todo eso en su contexto, pero él relata que él habla de la higuera, después él visita el templo y después regresa a la higuera. Entonces, ese formato se usa frecuentemente dentro del libro de Marcos y vas a ver ese concepto bastante comúnmente. Hay que estar alerta a esa posibilidad. Otra vez, mostrando que Marcos estaba trabajando como editor. Él está incluyendo la información, pero en un orden que es lo que él quería relatar, en un formato que él quería relatar. Yo digo todo eso con un propósito, ¿ok? Otra vez, primeramente hay que reconocer que los autores inspirados por Dios no están simplemente relatando información histórica, sino están organizando la información en una forma para decir algo no solamente con los individuales, las parábolas o las historias, perícopas individuales, sino con la forma de juntar las historias más breves. Y eso es algo que nos fuerza a considerar, wow, ¿qué está diciendo Marcos con esta sándwich que está haciendo? Y también, ¿qué está diciendo Lucas o Juan en el caso del templo? ¿Por qué puso esa historia al principio del Evangelio en vez de lo que los otros sinópticos dicen? Hay ese tipo de cosas. Y hay que preguntarte a ti mismo, ¿por qué está haciendo el autor eso? Y eso nos fuerza a leer más cuidadosamente todo el pasaje. Bueno, al final de cuentas, prácticamente, ¿qué hacemos? Bueno, quiero repetir, una cosa muy importante con eso es que hay que leer pasajes más largos. Hay que romper con la práctica de simplemente de leer una sola perícopa, sino hay que leer porciones más grandes para ver cómo están enredados, cómo están conectados, cuáles son los vínculos entre las historias individuales. Y yo creo que eso más que todo sería un gran beneficio. También considera cuando los autores ofrecen un resumen. Mateo y Marcos en particular nos ofrecen ocasionalmente un resumen de eventos. Y en esos momentos el autor está diciendo, ok, eso es lo que Jesús está haciendo. Y eso puede servir como la forma para descubrir cuál es el propósito de conectar estas historias individuales. Un ejemplo, voy a leer Mateo 4:23. Mateo 4:23. Él dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo sé que eso suena muy generalizado, pero nota las cosas individuales. Él andaba predicando, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y también sanando la enfermedad y dolencia. Esas tres cosas, si lees los capítulos anteriores, vas a ver esas tres cosas individualmente. Entonces, Mateo nos da un resumen de todo lo que él estaba tratando de relatar por colectar y poner en el orden estas cosas. Cuando hay un resumen así, debemos aprovecharlo porque eso nos da típicamente algo muy, muy útil. Ok, también hay que buscar en las cosas buscar a las cosas que conectan las perícopas individuales. Unos autores nombran palabras individuales o estas cosas costuras. La idea de que, tal como con telo, hay costuras que conectan dos pedazos. Eso es el mismo concepto, que estamos buscando cuáles son las cosas que conectan las perícopas individuales. Bueno, una cosa es una palabra o frase
repetida. Si ves la misma frase o la misma palabra repetida, probablemente el autor está conectando las ideas por medio de usar eso. Por ejemplo, puedes considerar en Mateo 23, cuando Jesús está regañando a los fariseos, él repite la frase, ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! Y después hay un bloque de información. Otra vez, él repite lo mismo. En Juan 15, él repite la palabra permanecer cuando está hablando en ese pasaje. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, la idea que oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo otra vez, y él repite varios conceptos. Y él usa esa misma frase varias veces para conectar en un orden. Y esos son simplemente unos ejemplos. Y vas a ver muchas otras ocasiones en que se repite una palabra o una frase. Y algo parecido es que a veces hay un tema que se repite dentro de una sección. Por ejemplo, en el fin de Marcos capítulo 2, notamos que él está hablando del sábado. Y ese mismo tema continúa al principio del capítulo 3 de Marcos. Y ese conecta la historia de las espigas en el fin de 2 con lo que sucedió con el hombre que fue sanado en la sinagoga en capítulo 3. El mismo tema del sábado continúa para conectar estas dos historias. Y otras, eso ocurre bastante comúnmente. A veces hay causa-efecto, hay una causa en una historia y podemos ver los efectos en la siguiente. O tal vez los participantes. A veces él tiene los mismos participantes en dos historias. Si son los discípulos, la multitud, los judíos, los fariseos que están en su contra, eso a veces es usado para conectar historias. También el lugar, tal vez está, otra vez como mencioné antes, si están en la casa, en Marcos, eso identifica con quién está y eso conecta conceptos. O está a la orilla del mar o en la sinagoga, etcétera, etcétera. Otra vez, hay que buscar palabras, frases, temas, etcétera, que conectan las parábolas individuales o las perícopas individuales. Bueno, estamos llegando al fin del tiempo, pero quería darles la tarea primeramente para que puedan practicar usando este método. Debes abrir a Mateo 18 y hay, hay tres historias o perícopas que necesitas usar. Uno es la oveja perdida, la restauración de un hermano y la parábola del esclavo malvado. Primeramente necesitas escribir un párrafo por las tres historias o perícopas, un párrafo por cada una, y contestar brevemente qué dice esta breve historia de Jesús. Entonces, ¿cuál es el principio teológico básico en esta perícopa? Otra vez, no requiero un estudio exhaustivo, sino explícame en pocas palabras cuál es el principio teológico de ese pasaje. Para la oveja perdida, la restauración de un hermano y la parábola del esclavo malvado. Después de eso, toma un paso hacia atrás y contestar la segunda pregunta. ¿Qué trata de decir el autor del Evangelio a sus lectores con la forma de relacionar entre sí las historias más breves? ¿Cuál es el punto de que se conectan las tres historias? ¿Hay algo, una palabra repetida, etcétera, que hemos tocado para conectar estas tres perícopas? Y eso va a darte más información de lo que quería decir Mateo por incluir las tres en el orden que se encuentra y juntas como se encuentra. Practica con Mateo 18 y eso te da una idea de cómo funciona esa metodología. Bueno, yo creo que es importante repetir eso al fin, ¿ok? Y yo quiero enfatizar eso. Otra vez, al final de cuentas, el propósito de evaluar, hacer exégesis y hermenéutica de los evangelios en particular es para conocer a Jesús. Conocer quién es, qué hizo, qué enseña y cómo nosotros podemos llegar a ser como Él. Eso es el punto al final de cuentas. Y si nos perdimos en los detalles, hemos fracasado. Entonces, espero que más que todo, que por medio de leer los evangelios, que tú puedas conocer la palabra de Dios, Jesús, porque Él realmente es el Salvador, más que cualquier otro. Es el único
que es el Salvador. Entonces, debemos otra vez enfatizar, estudiar cuidadosamente, leer, etc. Pero al final del día, espero que aprendamos más que todo a conocer a Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador. Bueno, mi amigo, espero que tenga un muy buen día y nos vemos en la próxima lección.